Hola, te saludo y te doy la bienvenida a este espacio que pertenece al curso de aromaterapia, donde debemos investigar algunos conceptos para determinar el uso correcto o tratamiento correcto de las plantas. Esta información va a estar a tu alcance, tal cual como la estás viendo en pantalla. Pero es necesario hacer algunos comentarios para que quede lo más claramente posible. Cuando nosotros trabajamos con aromaterapia debemos entender dos cosas principales. Uno es cuál es el uso de las plantas, para qué sirven, cómo se utilizan, de qué manera nos podemos hacer de ellas para obtener un beneficio, y el otro es de qué forma las vamos a trabajar. Aquí se van a plantear entonces algunos conceptos que son comunes en la utilización adecuada o el uso correcto de las plantas. Dependiendo, por supuesto, de para qué lo vamos a necesitar, las plantas o en la aromaterapia se pueden utilizar bien sea para oler, para untar o para tomar. Cuando son para tomar, obviamente debemos tener algunas condiciones precisas. Saber que la planta que se está tomando va a hacer el efecto que nosotros queremos. Esto normalmente se trabaja con tinturas madre. Pero debemos saber exactamente qué tipo de planta estamos utilizando, porque obviamente eso va a ir al torrente sanguíneo. O en otro caso específico es si hacemos las infusiones o si hay alguna especie de combinación, que también lo vamos a ver en este material, pues se le llaman tisanas. Entonces, bueno, yo obviamente no voy a leer esto textualmente, simplemente voy a ir comentando hasta que terminemos, y te recomendaría que lo leyeras con detenimiento para que puedas pues ampliar un poco mejor la información que está acá bien detallada, y por supuesto para que te quede un poco más claro de lo que estamos hablando. El secreto de las plantas está en conocerlas, no solamente conocerlas físicamente, sino saber cuál es el tratamiento preciso que se debe utilizar para cada una de ellas para obtener el mayor provecho posible. Hice comentario en algún video que en este caso específico, el estudio que se dedica con mucha más amplitud a esto es la fitoterapia. Sin embargo, pues no considero imprudente, más bien considero pertinente que tengamos algún material que nos permita entrar en estas consideraciones, porque a la final también vamos a tener que trabajar con ellas. Una de las precauciones más precisas que se deben utilizar es la manipulación de la planta. Por ejemplo, si nosotros hacemos el estudio de las flores de Bach, por ejemplo, nos damos cuenta que uno de los requisitos más fuertes que tenía Bach para ejecutar sus tinturas o sus esencias era justamente la manipulación de la planta, porque de allí es de donde esa va a ser la materia prima, y dependiendo de cómo sea su manipulación, pues también va a ser de mejor o de menor calidad lo que nosotros vayamos a tener como material de esa planta. La forma más simple y sencilla para extraer los principios de una planta es cuando uno hace una decocción, una maceración, una infusión, perdón,
y la extracción de un determinado jugo. Por supuesto, siempre dependiendo de cuál es la característica de la planta y qué es lo que se requiere de ella. ¿Qué es lo que pretendo de ese producto que voy a extraer de esa planta? Nosotros lo que vamos a entender en este video es justamente esos conceptos que nos permiten hacer la extracción precisa de la planta. En este caso está la decocción. Se utiliza para extraer los principios activos de las plantas muy leñosas, muy duras, o de las raíces. Una buena decocción consiste en someter la planta a ebullición en un recipiente cerrado durante un tiempo variable entre 5 a 10 minutos, dependiendo de la dureza de la parte utilizada, hasta que la cantidad de agua sea menor que al principio. Es decir, que durante su cocción o su decocción se registre alguna evaporización de ese líquido que hemos puesto en ese preparado. Y posteriormente de esa cocción previa, entonces se deja hacer una maceración por algunas horas o días antes de proceder al filtrado. También vamos a entender qué es una maceración, pero por supuesto esto ya con lo que les he mencionado, pues podemos hacer una relativa entendimiento de lo que significa. Una infusión es el método más utilizado, quizás es el más práctico de todos, sobre todo cuando son plantas blandas, frágiles, o como cuando vamos a hacer infusión, normalmente se involucran flores, hojas o las yemas de la planta. La parte que esté más ligeramente seca es la que contiene la que tiene la mayor concentración de activos. Por eso regularmente una infusión se hace con esa parte seca de la planta. De hecho, hay muchísimas formas de secado también, pero la más viable es colgarla con un hilo en un lugar donde pueda recibir aire para que esta planta, pues obviamente no se distraiga produciendo algún tipo de hongo o de bacteria. La verdadera infusión se logra vertiendo el agua hirviendo sobre la cantidad reducida de la planta, preferiblemente en un recipiente de vidrio, de cerámica o de arcilla, pero nunca nada que contenga metal, porque podría absorberse parcialmente. Regularmente en la aromaterapia no se utilizan recipientes de metal. Y para algunos temas específicos o para algunos tratamientos específicos, estas soluciones o extractos o tinturas también se guardan en los de color ámbar, los frascos o los envases de color ámbar. Normalmente se utiliza el vidrio. Una tisana es una solución del producto resultante de una infusión en mayor cantidad de agua. Normalmente también en la tisana hay una mezcla de plantas. O sea, normalmente hacemos una tisana no solamente con una planta, sino con 2 o 3 plantas. Pero bueno, el concepto de la tisana es la disolución del producto en una menor cantidad de agua. ¿Qué es un extracto? Que también lo vemos en otro de los videos. Se dividen en secos, en blandos y fluidos, y dependiendo del vehículo portador se clasifican en acuosos o hidroalcohólicos, glicélicos o etéreos.
El extracto es una concentración de un jugo de una planta. Para lograr esto se somete a un procedimiento de evaporización, aunque este también se pueda lograr mediante el liofilizado. Para lograr un extracto se procede a evaporar parte del jugo en uno de los recipientes adecuados de extracto. A medida que aumenta el tiempo de evaporización, así disminuirá la cantidad de agua. Si evaporamos toda, el extracto se considerará seco. Si se conserva parcialmente el agua, se considerará blando. Y la liofilización se podría considerar un extracto seco. El blando se tendría una consistencia de miel. Las pastillas de regaliz es un ejemplo de un extracto seco, por ejemplo. Bueno, como les comenté, no voy a leer todo el material, pero sí lo suficiente como para que tengamos alguna idea de lo que significa cada uno de los conceptos que aquí están explicados. Un elixir es una solución alcohólica mezclada con una solución azucarada. Un vino medicinal es una solución para preparar un extracto en casa. Es el llamado vino medicinal, que consiste en colocar una planta troceada en vino blanco durante un tiempo variable. Puede ser entre 1 o 15 días. El resultado es un auténtico vino que contiene la propiedad curativa y normalmente es de agradable sabor. Para que no se deteriore, es muy importante conservarlo alejado de la luz y del aire y no preparar cantidades demasiado grandes de una sola vez. Los alcoholatos se utilizan alcoholes de 70 o más grados para la maceración y se aparta solamente una pequeña cantidad de líquido destilado para su consumo. Siempre le he mencionado, por lo menos en este curso, que para el consumo humano debe ser alcohol de cereal que se puede comprar en cualquier farmacia, por lo menos en Argentina. También las plantas las podemos encontrar en las tiendas que se dedican a vender alimentos o artículos para dietas y en las herbolarias. Los jarabes. Para lograrlo se puede partir de la solución anterior rebajada en alcohol y luego añadirle azúcar. ¿Qué es la maceración? Es la técnica que consiste en sumergir la planta en agua fría o en aceite durante un tiempo variable, desde unas horas, por ejemplo, hasta unos días. Mientras más tiempo tenga la planta, dependiendo de la planta, pues por supuesto el proceso de maceración va a ser más profundo. Una de las particularidades que tiene el proceso de maceración es que tenemos que remover el frasco de vez en cuando, dependiendo de cuánto tiempo lo vayamos a dejar en ese proceso de maceración. Normalmente no se destapa el frasco, pero sí se remueve lo suficiente para que las sustancias que están adentro se impregnen todas a la par. Jugo es el método que está en la actualidad en pleno auge, ya que corresponde más a la idea medicinal de un suplemento alimenticio que de una preparación medicinal. Hay una tendencia de utilización de plantas a todo nivel que sean los más sanos posible. Y recordemos que la medicina tradicional se basa en el uso de este tipo de sustancias o de materia prima, solamente que nosotros hemos perdido esa afinidad
con la conexión de las plantas y para adquirir de ellas los beneficios que nos pueden otorgar. Así que bueno, cuando te tomes un jugo, recuerda que estás tomando algo que te va a proveer un beneficio para tu organismo. Los aceites medicinales se pueden lograr de manera muy sencilla, mezclando parte de un extracto de la planta a utilizarlo con una cantidad menor de aceite, el cual puede ser de oliva o de almendra dulce. Para esto también hay algunos procedimientos que se pueden acceder para la obtención de ese aceite medicinal. El ungüento también está explicado en otro video, pero por supuesto quizás porque tiene que tener un proceso de preparación, pues ya no se utiliza tanto. Sin embargo, pues si tú quieres dar un servicio a tus clientes o a tus consultantes donde les expliques que son ungüentos completamente naturales y que no tienen ningún tipo de preservante, pues puedes lograr trabajar y lograr un ungüento completamente natural. Las esencias son plantas elaboradas en su propia esencia. Por supuesto que sirven incluso para favorecer desde protegerse los rayos solares hasta que no te piquen los insectos. Eso va a depender de qué uso le vayas a dar y cuál es el propósito que va a tener esa esencia. Normalmente en la aromaterapia se utilizan mucho las esencias. Lo único que sí tenemos que tomar en consideración es que debemos verificar si es una esencia que solamente se usa para oler y no para consumo o viceversa. Debemos tener eso muy claro y muy específico antes de acceder a algún tratamiento con la esencia que hayamos elegido. Bien, para no cometer errores, y esto también algunas de estas cosas también las he mencionado en los videos, que deberíamos tomar en consideración ciertas reglas. Nosotros no somos médicos, eso lo tenemos que tener claro, muy claro. Y antes de acceder al empleo de una planta medicinal, es necesario que la persona consulte a un profesional. Es decir, nosotros no podemos recetar alguna planta medicinal para un propósito médico. Eso lo tenemos que tener bien claro. No se emplean esencias ni para niños ni para embarazadas. Por supuesto, a menos que sean en aromaterapia, que el propósito es completamente distinto. Y recuerden que, por ejemplo, si es para niños recién nacidos, particularmente, este es un criterio muy personal, yo no recomendaría el olor de el romero, porque el romero es una planta masculina y no favorece a los niños pequeñitos. De hecho, a ellos hay que cuidarlos con detenimiento y, si es posible, no acercarlos a este tipo de tratamiento. Si la enfermedad no es grave, no se puede suprimir ningún tipo de medicación, y si no es grave tampoco. No se puede contraindicar el uso, o sea, por ejemplo, no uses eso, usa esto. Eso no se puede hacer. Tampoco se puede estar mezclando indiscriminadamente plantas, porque cada una tiene un propósito, ni siquiera para los aromas. Por ejemplo, en el tema de los aromas se recomienda máximo 2, porque de esa manera pues se conserva el aroma o el uso eficiente de las plantas. Bien, hasta aquí este recorrido por este material, que te lo voy a estar entregando tal y como lo estás viendo en la pantalla. Bueno, y espero que lo leas, que lo disfrutes y que te sirva
de mucho que sé que sí, porque va a aclarar muchas dudas y a entregarte una información pertinente. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.